Estudiantes de cuarto de secundaria, el día de hoy vamos a desarrollar la lección número 6, líneas notables asociadas a un triángulo. ¿Qué es una cebiana? Decíamos que una cebiana es una línea, un segmento, parte de un vértice y llega hasta el lado opuesto, a su lado opuesto. En este caso yo podría trazar infinitas cebianas en un triángulo. Un tipo de cebiana es la mediana. La mediana también es un segmento que va a partir de un vértice y va a llegar hasta el lado opuesto, pero lo va a bisecar al lado opuesto, lo va a dividir en dos partes iguales. Como ustedes se darán cuenta, acá lo hemos anotado con dos líneas, que me está indicando que dos segmentos son iguales. Se va a bisecar el lado opuesto. Otro tipo de cebiana es la bisectriz. La bisectriz se caracteriza porque va a bisecar el ángulo de donde parte, ¿no? En este caso tenemos una bisectriz interior, va a bisecar el ángulo interior, y cuando hablamos de una bisectriz exterior es porque va a bisecar el ángulo exterior. Se darán cuenta que acá tenemos alfa y alfa. Entonces, ¿qué ha hecho la bisectriz interior? Lo ha dividido el ángulo en dos partes iguales. Igualmente acá, la bisectriz exterior ha dividido el ángulo exterior en dos partes iguales. ¿Qué es una altura? La altura también es una cebiana que tiene la característica que cuando llega al lado opuesto va a llegar formando ángulos de 90 grados, ángulos rectos. Esta altura puede ser interior, o sea, dentro del triángulo, como en este caso, o también puede ser una altura exterior en el caso de un triángulo obtusángulo. También podría ser un lado en el caso de un triángulo de tipo rectángulo. ¿Y qué es una mediatriz? La mediatriz es una recta que va a cortar a un lado de un triángulo en su punto medio y a la vez va a formar ángulos de 90 grados. Como ustedes se dan cuenta, en este caso, esta recta lo ha dividido este lado en dos partes iguales y a la vez ha formado ángulos de 90 grados. Esa es la mediatriz. Vamos a revisar aquí los teoremas. Teorema del ángulo formado por dos bisectrices interiores. ¿Qué nos dice lo siguiente? Acá tenemos un ángulo X que está formado por dos bisectrices interiores. El teorema nos dice que ese ángulo va a ser igual a un ángulo recto más la mitad del tercer ángulo o del ángulo que no participa. El ángulo que está denotado con la letra φ. El teorema número 2 nos dice que si tengo un ángulo formado por dos bisectrices exteriores, ese ángulo va a ser igual a un ángulo recto menos la mitad del tercer ángulo o del ángulo que no participa. En el teorema número 3 tenemos lo siguiente. Tenemos un ángulo X, que está formado por una bisectriz interior y una bisectriz exterior. ¿De qué se va a cumplir acá? Se va a cumplir que ese ángulo X va a ser igual a la mitad del ángulo que no participa, o del tercer ángulo, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí en su representación simbólica. X va a ser igual a omega entre 2. Muy bien, vamos ahora a practicar. En un triángulo equilátero, calcule la medida del ángulo formado por las bisectrices interiores de dos ángulos, interiores. Muy bien, graficamos nuestro triángulo equilátero. Ya sabemos que cada ángulo mide 60 grados. Si trazamos las bisectrices, lo van a dividir en 30 y 30. Igual manera acá, en 30 y 30. Y me pide el problema cuánto vale ese ángulo formado por esas bisectrices interiores. En este caso lo podemos hacer de dos maneras. Podemos hacerlo aplicando el teorema fundamental del triángulo que me dice que la suma de ángulos internos es igual a 180, dado que
Aquí se ha formado un triángulo, ¿sí? Se ha formado un triángulo. Si resolvemos de esa forma, me daría el valor de x igual 120 grados, o también lo podríamos hacer aplicando el teorema que me dice que si tengo un ángulo que está formado por dos bisectrices interiores, esto va a ser igual a un ángulo recto a 90 grados más la mitad del ángulo que no participa o del tercer ángulo. En este caso el tercer ángulo sería 60 grados, ¿no? Más la mitad de ese ángulo, y como ustedes comprobarán, también me da el mismo resultado. En el problema número 2 me dice, en un triángulo rectángulo cuya hipotenusa mide 10 y un cateto mide 6, calcule la longitud de la mediana relativa al otro cateto. Muy bien, hemos graficado. ¿Qué es lo que hemos hecho en primer lugar? Tenemos un cateto que mide 6, por acá, y la hipotenusa que mide 10, aquí. Entonces, para sacar este lado, que ya está aquí denotado con la A igual 8, hemos aplicado el teorema de Pitágoras. No se olviden que en todo triángulo rectángulo podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Sería hipotenusa al cuadrado, 10 al cuadrado, igual a al cuadrado, más 6 al cuadrado, el otro cateto al cuadrado. Desarrollando esta operación, me quedaría que el valor de A es igual a 8, lo tenemos aquí. A es igual a 1. Ya tenemos los tres lados del triángulo rectángulo. ¿Qué es lo que me pregunta el problema? Calcule la longitud de la mediana relativa al otro cateto. Entonces la mediana relativa al otro cateto sería aquella línea que va a partir de este vértice y va a llegar a la mitad del otro cateto. Eso me pide calcular. Ya sabemos que la mediana, este 8, lo va a dividir en dos partes iguales, porque esa es la definición de mediana, en 4 y en 4. Entonces el otro paso sería, me pide calcular esta x, aplicar nuevamente el teorema de Pitágoras, porque como ustedes se dan cuenta, acá también tenemos otro triángulo rectángulo. Y el problema me está pidiendo calcular cuánto vale este x, cuánto vale esta mediana relativa al cateto que mide 8. Aplicamos Pitágoras, x al cuadrado es igual a 6 al cuadrado más 4 al cuadrado. Acá tendríamos 36 más 16, me daría 52. Raíz cuadrada de 52. 52 es 4 por 13. Raíz cuadrada de 4 es 2, sacamos el 2 y me quedaría 2 raíz de 13, este valor de x. Y de esa manera hemos resuelto el problema número 2. En el problema número 3 me dice, en un triángulo rectángulo calcule la medida del ángulo formado por las bisectrices de los ángulos obtusos. Muy bien, le hemos graficado acá. Acá tenemos nuestro triángulo rectángulo. Los ángulos obtusos serían los ángulos exteriores, en este caso, porque los ángulos interiores, que lo tenemos acá, estos ángulos interiores son ángulos agudos. Recordamos, ¿no? Son ángulos agudos. Por lo tanto, los obtusos serían los exteriores. Ahí hemos trazado con líneas rojas las dos bisectrices exteriores, y me pide el problema calcular este valor de x que está formado por dos bisectrices exteriores. Aplicamos nuestro teorema que me dice que ese ángulo formado por bisectrices exteriores va a ser igual a un ángulo recto menos la mitad del tercer ángulo o del ángulo que no participa. En este caso, como ustedes se dan cuenta, el ángulo que no interviene o no participa es 90 grados. Por eso acá ponemos 90 entre 2. Y de esa manera obtenemos que ese valor de x es igual a 45 grados. En el problema número 4 me pide calcular el valor de x. Y me da un gráfico de esa manera. Y ahí tenemos el x. Entonces es fácil, ¿no? Tenemos acá, lo de negro son nuestros datos, ese de rojo es lo que yo he obtenido. Sabemos nosotros, o reconocemos en este caso, que este 40 grados es un ángulo que está formado por una bisectriz interior y exterior. Por lo tanto, este ángulo es igual a la mitad del ángulo que no participa. Este 40 va a ser la mitad del ángulo que no participa. El ángulo que no participa es este ángulo de acá.
Si esa es la mitad, por lo tanto este ángulo será 80 grados. Este ángulo será 80 grados. Y como sabemos de acá se forma un ángulo llano, sencillamente sumamos x más 80 grados igual 180, lo tenemos aquí. Y de esa manera obtenemos que el valor de x va a ser igual a 100 grados. Bien, estudiantes, acá les dejo una práctica para que ustedes apliquen la teoría que han aprendido el día de hoy. No se olviden que antes de desarrollar sus pruebas, practiquen primero para que de esa manera estén más ágiles. Por lo demás, muchas gracias y cuídense todos.